Desde su debut en 1999, Silent Hill se ha consolidado como una de las franquicias de terror psicológico más influyentes de la historia de los videojuegos. A diferencia de otros títulos de horror centrados en la ficción o en los sustos repentinos, Silent Hill destaca por su enfoque más psicológico e introspectivo. Cada entrega explora el trauma, la culpa y el inconsciente de sus protagonistas, transformando sus miedos más profundos en entornos y criaturas aterradoras. La niebla espesa, la distorsión entre la realidad y la pesadilla, y el icónico otro mundo no son simples escenarios, sino representaciones físicas de estados mentales fracturados. A lo largo de la saga, la misteriosa localidad de Silent Hill ha funcionado como un espacio liminal, es decir, un lugar donde la psicología humana, las fuerzas sobrenaturales y las creencias religiosas se entrelazan para confrontar a sus visitantes con sus verdades más oscuras. Cada juego ha reinterpretado este concepto de maneras únicas, desde el dolor personal de James Sunderland en Silent Hill 2 hasta los conflictos de identidad de Heather Mason en Silent Hill 3 o el aislamiento de The Room. En este contexto, Silent Hill F representa una nueva etapa para la serie. Sin abandonar sus raíces psicológicas, traslada la historia a un entorno completamente distinto. La historia de Silent Hill F se desarrolla en el Japón rural de la década de 1960, en un pequeño pueblo ficticio llamado Ebisuga, situado en una zona montañosa de la prefectura de Fukui, mientras que las entregas anteriores de la saga se centraban en el pueblo estadounidense de Silent Hill. Esta entrega amplía la mitología al presentar a Ebisuga como otra puerta de entrada a la misma dimensión psicológica y sobrenatural. Este enfoque recuerda a Silent Hill 4 The Room, que mostraba que los fenómenos de Silent Hill no están limitados geográficamente, sino que pueden manifestarse en otros lugares, especialmente en torno a individuos marcados por un trauma intenso. La protagonista de este juego es Hinako Shimizu, una adolescente que vive en Ebisuga durante un periodo de transición cultural, y es que el Japón de los años 60 emergía de la sombra de la posguerra, tratando de equilibrar las estructuras sociales tradicionales con las presiones de la modernidad. En las zonas rurales, los sistemas familiares patriarcales y los matrimonios arreglados seguían siendo comunes, especialmente dentro de familias locales influyentes. Las luchas personales de Hinako están profundamente entrelazadas con este contexto. Ella creció en un hogar autoritario dominado por su padre, un hombre estricto y a menudo violento, que ve a su esposa e hijas como posesiones bajo su control. Su madre, sumisa y complaciente, encarna las expectativas de género de la época, ya que ella apoya incondicionalmente a su marido y espera que sus hijas se ajusten a los roles tradicionales. La hermana mayor de Hinako, Junko, desempeña un papel importante en su desarrollo emocional. Al principio, Junko actúa como una figura protectora, mediando entre Hinako y sus padres. Sin embargo, cuando se casa y abandona el hogar familiar, Hinako experimenta su primera gran ruptura emocional, debido a que percibe la partida de su hermana como un abandono y como una prueba de la inevitabilidad de su propio futuro, que le traerá un matrimonio arreglado y completa sumisión. Este entorno familiar establece la base psicológica del conflicto interno que Hinako enfrentará más adelante. Fuera del núcleo familiar, Hinako mantiene varias relaciones importantes. Su amigo de la infancia, Shu, es una figura clave para la trama, ya que ellos eran cercanos desde que eran niños, y él suele proporcionarle medicinas preparadas por su familia de médicos para aliviar sus frecuentes dolores de cabeza. Dos compañeras de clase, Sakuko Igarashi y Rinko Nishida, también moldean su entorno social. Sakuko es una chica posesiva y socialmente aislada que ve en Hinako a su única amiga, mientras que Rinko es distante, moderna y alberga sentimientos románticos hacia Shu. Estas relaciones comienzan siendo cotidianas, pero más adelante se distorsionarán psicológicamente a medida que la mente de Hinako empiece a fracturarse bajo el peso del estrés. Los conflictos personales de Hinako se intensifican al pasar de la adolescencia a las expectativas y responsabilidades de la vida adulta. Aunque en el pasado fue una niña alegre y activa, los años de control por parte de su familia y la falta de autonomía la han vuelto cada vez más retraída y frustrada. Ella detesta que otros tomen decisiones por ella y prefiere enfrentar las consecuencias de sus propios actos antes que obedecer ciegamente los designios de sus progenitores. Esta tendencia independiente la lleva con frecuencia a chocar con su padre, quien considera su rebeldía como una vergüenza. Su personalidad contrasta de forma marcada con la de su hermana mayor Junko, considerada la mujer ideal, según las expectativas de la época, y que la obligan a ser una mujer obediente,
dócil y finalmente casada y sin protestar. La situación, ya de por sí frágil, llega a un punto de inflexión cuando su padre, agobiado por deudas severas, arregla su matrimonio con un joven llamado Kotoyuki Tsuneki, heredero de una familia local influyente. Este acuerdo se presenta como una forma de restaurar la reputación familiar y saldar sus deudas. Para Hinako, representa la violación definitiva de su autonomía, ya que desde su punto de vista, ella es tratada como una moneda de cambio y no como una persona. Lo que ella desconoce es que este matrimonio tiene un significado sobrenatural. Hinako es una de las raras niñas bendecidas, marcada desde el nacimiento para cumplir un rol divino. Su linaje la vincula con antiguos rituales del pueblo, y su unión con Kotoyuki está destinada a cumplir un pacto sagrado entre humanos y deidades. Al mismo tiempo, las relaciones interpersonales de Hinako comienzan a fracturarse de formas sutiles, pero significativas. Sakuko, su amiga socialmente aislada, desarrolla un apego obsesivo hacia ella. Padeciendo un leve autismo y alucinaciones auditivas, Sakuko ha sido marginada durante mucho tiempo por sus compañeros. La amistad de Hinako era su ancla emocional, y cuando Hinako empezó a pasar más tiempo con otras personas, Sakuko la interpretó como una traición. Notas que se encuentran a lo largo del juego revelan la creciente paranoia y resentimiento de Sakuko, incluyendo imágenes perturbadoras dirigidas a Hinako. Rinko, en contraste, es muy diferente. Aunque exteriormente es elegante, moderna y siempre bien presentada, alberga sentimientos románticos no expresados hacia Shu. Aunque al principio no muestra hostilidad abierta hacia Hinako, esta proyecta en Rinko celos y antagonismo, interpretando interacciones neutras como actos de hostilidad. Esta proyección se vuelve importante más adelante, cuando el mundo sobrenatural comienza a reflejar las distorsiones psicológicas de Hinako. Por su parte, Shu ocupa una posición moralmente ambigua. De niños, jugaban juntos, imaginando batallas alienígenas como una forma de escape de la realidad. Ya en la adolescencia, Shu le proporciona a Hinako cápsulas derivadas de la raíz de Kutsu y la planta Hakukusu, también conocida como White Claudia, que juntas crean un alucinógeno potente, usado en rituales del pueblo. Él afirma que estas cápsulas aliviarán sus dolores de cabeza, y Hinako comienza a depender de ellas. En realidad, las cápsulas no solo tienen propiedades alucinógenas, sino que también actúan como un medio para comunicarse con lo divino. Las motivaciones de Shu son un poco ambivalentes y abiertas a interpretación. Algunas sugieren que quiere protegerla, mientras que otras insinúan que busca sabotear el matrimonio arreglado para mantenerla a su lado. A medida que aumenta la tensión, la atmósfera en Ebisuga cambia. Una densa niebla comienza a envolver el pueblo y flores de lirio araña roja o higambana brotan allí donde va Hinako. En la cultura japonesa, estas flores están asociadas con la muerte, el más allá y las despedidas finales. Su aparición indica que el destino de Hinako ha comenzado a desarrollarse. Una figura misteriosa con una máscara de zorro empieza a aparecer cerca de ella, marcando el momento en que la barrera entre el mundo humano y el santuario oscuro, un reino sobrenatural oculto bajo Ebisuga, comienza a debilitarse. La apertura del santuario oscuro coincide con la creciente inestabilidad psicológica de Hinako, ya que ella empieza a experimentar trances y visiones en las que el pueblo se transforma en una versión distorsionada, cargada de rituales y símbolos religiosos. Este espacio alternativo refleja la dualidad clásica de Silent Hill entre el mundo de niebla y el otro mundo. El mundo de niebla representa su realidad deteriorada, mientras que el santuario encarna las fuerzas que intentan reclamar su identidad. Estas primeras experiencias preparan el terreno para su eventual descenso a un conflicto sobrenatural que es tanto cultural como personal. Pero para entender plenamente la historia de Silent Hill F, es fundamental explorar el trasfondo religioso del pueblo de Ebisuga. Siglos antes de los acontecimientos del juego, refugiados del clan Taira se asentaron en el valle y llevaron consigo una espada sagrada. La consagraron al pie de un gran cedro, convencidos de que aquella reliquia protegería a la comunidad. En un principio, la fe de los aldeanos se centraba en una deidad dragón de agua, símbolo de vida y catástrofe a la vez. Con el tiempo, la devoción se desplazó hacia el propio cedro, influenciado por un monje budista que promovió su veneración como manifestación de protección divina. Este sistema de creencias sufrió un cambio radical cuando un rayo destruyó el árbol sagrado. A raíz de ese suceso, los habitantes adoptaron nuevas prácticas espirituales inspiradas en el folclore japonés, como por ejemplo la adoración de los Tsukumogami, espíritus que, según la tradición, habitan en objetos centenarios. Durante generaciones, esta creencia moldeó la vida cotidiana del pueblo
impregnando utensilios y espacios con un sentido espiritual. Sin embargo, con la modernización de la era Meiji, estos ritos comenzaron a decaer. Templos abandonados y prácticas olvidadas dejaron un vacío religioso que pronto sería ocupado por otra fuerza. Debido a esto, la devoción se desplazó finalmente hacia Inarizama, la deidad sintoísta asociada con la fertilidad y la prosperidad, muy venerada en todo Japón. Su culto coexistió de manera tensa con las creencias de los Tsukumogami, dando lugar a un paisaje espiritual fragmentado, en el que varias entidades competían por la influencia dentro del mismo territorio. Con el paso de las generaciones, estos sistemas religiosos se entrelazaron con linajes familiares específicos, creando pactos y obligaciones ancestrales que aún perduran en el presente del juego. En el centro de todo este entramado se encuentran Kyuubi y Sachibi. Lejos de ser dos seres diferentes, representan a una misma entidad que adopta distintas formas y nombres según el desenlace que el jugador alcance. Este espíritu zorro está directamente vinculado al culto de Inari y encarna tanto la protección como la manipulación. A través de generaciones, la familia de Hinako ha mantenido un rol crucial como mediadora entre los Tsukumogami y Kyuubi, convirtiéndola en un eslabón esencial dentro de un pacto divino, sellado siglos atrás. Este trasfondo espiritual no funciona simplemente como ambientación, sino que define la estructura sobrenatural de Silent Hill F y marca el destino de su protagonista. Hinako no es una elegida por azar, sino el resultado de una larga herencia religiosa que la vincula a todas estas fuerzas en conflicto. La figura central de esta lucha divina en el mundo humano es Kotoyuki Tsuneki, el joven con el que Hinako ha sido comprometida. De niño, Kotoyuki fue atacado y mordido por un zorro cerca de uno de los santuarios. Él sobrevivió y los aldeanos interpretaron estos hechos como señales de que Kotoyuki había sido poseído por Kyuubi, transformándolo en el recipiente del espíritu zorro en la tierra. A partir de ese momento, fue criado dentro de la familia Fujitoi para cumplir un destino sagrado. Para Hinako, Kotoyuki representa tanto una amenaza personal como sobrenatural. En el mundo humano, él es el pretendiente que no desea, elegido para resolver la ruina financiera de su familia a través del matrimonio. En el otro plano, es el recipiente de Kyuubi, destinado a unirse con ella como parte de un antiguo pacto sagrado. Esta dualidad es central en Silent Hill F y representa la resistencia de Hinako, no solo contra la autoridad de su padre, sino contra un destino heredado, tejido a lo largo de siglos de mitos y rituales. En el centro de todo esto está el Santuario Oscuro, que es el eje central de la dimensión sobrenatural de Silent Hill F. Ubicado bajo el pueblo de Ebisuga, este espacio funciona como el equivalente espiritual al otro mundo de las entregas anteriores, pero con una identidad profundamente enraizada en la tradición religiosa japonesa. A diferencia de los entornos industriales oxidados característicos de títulos previos, el santuario está compuesto por templos sintoístas deformados, pasillos laberínticos y objetos rituales convertidos en estructuras extrañas. Cada rincón transmite la sensación de estar en un lugar donde lo sagrado y lo profano se han fusionado de manera irreparable. En este contexto, Fox Mask, una figura enigmática que guía a Hinako a través del santuario, juega un papel determinante. Presentado inicialmente como un sacerdote o intermediario divino, la instruye para realizar una serie de rituales destinados a transformar su cuerpo y espíritu en el recipiente perfecto para unirse con Kyuubi. Cada ritual posee un significado simbólico y refleja el proceso de despersonalización al que Hinako es sometida. En el primer ritual, se le corta el brazo y se reemplaza por el de un lobo plateado, símbolo tradicional de los mensajeros divinos en el folclore japonés. Este acto representa la renuncia a su autonomía humana y su integración forzada en la jerarquía espiritual. El segundo ritual consiste en marcar su espalda con un hierro incandescente. El dolor físico actúa como prueba de su sumisión, evocando prácticas religiosas históricas en las que el sufrimiento corporal se interpretaba como una señal de devoción. El tercer ritual es el más decisivo, ya que parte de su rostro es cortado y sustituido por una máscara de zorro que se fusiona con su carne. Este acto no solo la marca como la novia de Kyuubi, sino que borra de manera simbólica su individualidad, preparándola para cumplir el rol que se le ha impuesto, tanto por su familia como por las entidades sobrenaturales. Además, durante su descenso al Santuario Oscuro, Hinako también se enfrenta a versiones distorsionadas de sus tres amigos de la infancia, Sakuko, Rinku y Shu. Cada uno aparece convertido en una especie de jefe que representa su personalidad rota y la forma en que sus relaciones con Hinako se deterioraron con el tiempo. Sakuko es la primera en aparecer. En la vida real, era una chica muy aislada socialmente, con autismo leve y alucinaciones auditivas, que se aferró a Hinako porque fue su primera y única amiga. Su mayor miedo siempre fue quedarse sola en la oscuridad,
y ser olvidada. Cuando Hinako empezó a tomar distancia porque Sakuko estaba volviéndose demasiado intensa, ella lo sintió como una traición, incluso en cosas sin demasiada importancia, como cuando Sakuko le pidió que se quedara con ella en educación física para no ser la última, y Hinako dijo que no. Fue suficiente para que esa herida creciera dentro de ella. En el santuario, todo eso se transforma en una criatura grotesca, con la boca deformada, un hueco en el pecho, y vestida como sacerdotisa sintoísta, la figura que siempre soñó ser, pero corrompida por el abandono y el resentimiento. Rinko representa otro tipo de conflicto. Ella siempre fue la chica segura, elegante y popular, pero por dentro estaba llena de celos. Su forma monstruosa estaba inspirada en un sacerdote principal, rodeada de fuego y lava, reflejando toda esa envidia que ardía en su interior. En el fondo, Rinko no se quedaba al lado de Sasuko por bondad, sino porque le gustaba sentirse necesaria y superior. Le molestaba profundamente la fortaleza de Hinako, su autenticidad y sobre todo, la conexión especial que tenía con Shu, de quien Rinko estaba secretamente enamorada. Su odio no nació de ahí, sino que ya existía desde antes, alimentada por la frustración de no poder tener lo que Hinako representaba. Por eso, su entorno está cubierto de magma, como si toda esa rabia interna estuviera saliendo a la superficie. Y luego está Shu, cuya aparición es bastante ambigua, porque sus verdaderas intenciones nunca terminan de quedar claras. A él lo enfrentamos en una de las partes más intensas del juego, cuando ya se ha transformado en el Tsukumogami. Esta batalla no es solo física, también es emocional, y Hinako intenta liberarlo, recordándole momentos de su infancia juntos, intentando traer de vuelta al amigo que conoció antes de que todo se torciera, y al final es ella quien lo derrota, y al hacerlo lo libera. Shu siempre se mostró como su amigo, pero en realidad sentía algo más y guardaba sentimientos románticos hacia Hinako. Debido a esto, tomó decisiones moralmente cuestionables, como darle las cápsulas rojas para sabotear su matrimonio arreglado, y él nunca se lo confesó a Hinako. Sin embargo, en uno de los momentos finales, especialmente en la ruta de la boda del zorro, este desenlace adquiere un tono más oscuro. La Hinako del reino del zorro mata a Shu como una metáfora de cortar todo vínculo con su pasado, eliminando cualquier obstáculo que la ate a su antigua vida, para poder aceptar completamente su rol como novia del Kyuubi. Esta versión de Hinako no es una copia falsa, sino una proyección de sus emociones reprimidas, que actúa con frialdad para seguir adelante con el destino impuesto. Estas batallas, sin embargo, no son muertes reales, sino rupturas simbólicas. A través de ellas, Hinako está cortando los lazos que la atan a su pasado, y enfrentando las emociones que nunca había procesado. Cada amigo convertido en jefe es en el fondo un pedazo de su vida que debe dejar atrás para poder avanzar. Por esto, y a medida que Hinako avanza con los rituales y se enfrenta a todas estas versiones, empieza a notarse una separación clara entre sus dos versiones. Por un lado, está la Hinako humana, y por el otro Shiromuku, una versión enmascarada y ritualizada que lleva el nombre del kimono blanco tradicional usado en las bodas sintoístas. Shiromuku representa esa parte de Hinako que se rinde por completo a las expectativas sociales y divinas, dejando de lado su individualidad. Más adelante, esta versión se convierte en su principal rival, pero también en un espejo, ya que no es un monstruo externo, sino la manifestación de su otro yo, que es un recurso clásico de Silent Hill al enfrentar al individuo contra la parte de sí mismo que más teme. Silent Hill F tiene 5 finales diferentes, y cada uno muestra una forma distinta en la que Hinako enfrenta su destino, revelando nuevas capas de la historia. Como en otros juegos de la saga, el final depende completamente de las decisiones que tomes, cómo usas las cápsulas rojas, si logras purificar la espada sagrada, y sobre todo, cómo manejas las dos identidades de Hinako. En conjunto, estos finales van desde el colapso psicológico total hasta la liberación de todas las cargas. El primer final, que normalmente se consigue en la primera partida, es el natural o base. Después de ver cómo sus padres mueren a manos de Shiromoku, Hinako, desesperada y dependiente de las cápsulas, destruye el altar en un ataque de furia. Esto provoca la batalla final entre ella y Shiromoku. Al vencerla y escapar, la línea entre la realidad y la alucinación se borra, y se escuchan sirenas. La radio de la policía habla de múltiples víctimas, y mencionan a una mujer con vestido de novia y un cuchillo. Cerca, encuentran cápsulas rojas. Este final deja claro que Hinako rechazó la boda psicológicamente, pero sufrió un brote psicótico durante la ceremonia, lo que terminó en una masacre. Es un final autodestructivo, muy parecido a los finales malos de James Sunderland o de Heather Mason. El segundo final, que es la boda del zorro, ocurre si Hinako evita usar cápsulas y consigue el Agura no Sama, un elixir rojo
parecido a la Aglafotis del primer Silent Hill. Fox Mask obliga a Shiromoku a beberlo, liberando a Hinako de la posesión. Shu se enfrenta a Fox Mask y revela que fue él quien preparó las cápsulas, y lo hizo porque amaba a Hinako y no podía aceptar su matrimonio arreglado. El elixir purifica a Hinako, pero el final se vuelve un poco oscuro, ya que al final ella acepta su destino como esposa de Kyuubi mientras su humanidad queda atrás. En el tercer final, Hinako consiguió la espada sagrada sin purificarla, hace ofrendas a la estatua de Jizo y recupera la hoja maldita para enfrentar a Kyuubi en su forma real. Esta es una batalla literal, pero también simbólica, contra una deidad que la ha manipulado desde su nacimiento. Al vencerlo, rompe el hechizo y huye con Shu. Sin embargo, una transmisión de radio menciona una fuga de gas tóxico. Ellos escapan juntos sí, pero el pueblo se derrumba y su futuro queda incierto. El cuarto final es considerado el verdadero. Hinako purifica la espada, rechaza las cápsulas y se reconcilia con el recuerdo de sus padres. Comprende la manipulación de Kyuubi y de Tsukumogami y decide no someterse a ninguno. Con la espada purificada y su otro yo a su lado, derrota a ambas entidades. Fox Mask, que finalmente se revela como Kotoyuki, recupera su humanidad y admite que también fue manipulado. Al final, los tres toman caminos separados, libres de decidir por sí mismos. Al final, Hinako logra integrar sus dos identidades y recuperar el control sobre su vida. Y finalmente, está el clásico final OVNI, con abducciones alienígenas y referencias cómicas a juegos anteriores. Obviamente no es canónico, pero sirve como un descanso entre tanta tragedia y horror. En conjunto, los 5 finales de Silent Hill F no buscan ofrecer una única respuesta correcta, sino mostrar cómo distintas decisiones frente al trauma, la tradición y el destino generan consecuencias profundamente diferentes. Esta estructura es fiel al espíritu de la saga, ya que los finales no se clasifican simplemente como buenos o malos, sino que reflejan el estado psicológico y moral de la protagonista. La historia de Hinako es en última instancia un retrato de resistencia y fractura frente a fuerzas personales, culturales y sobrenaturales que intentan moldearla. Al trasladar estos temas al Japón rural de los años 60, la saga amplía su alcance sin perder su identidad y nos demuestra que Silent Hill no es un lugar fijo, sino un espacio mental y espiritual que puede surgir en cualquier lugar y época, donde se cruzan el dolor y el trauma humano. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.